estar bien. ¡Alguien ayúdeme! Solo piensas en tu trabajo, porque es todo lo que te importa, es todo lo que tienes en tu vida de policía. Te equivocas. Ellos lo arrestarán. En París, un inmigrante chino es testigo de la muerte de su tío por meterse con la gente equivocada. Pronto los matones se arrepienten de esto porque el joven ni es un inmigrante, ni vino de visita. Su verdadero propósito es uno más, sangriento. La película comienza con la llegada a París de Liu Jian, un agente de inteligencia chino enviado con una misión muy especial. Al tomar un taxi, se fija en las bellezas arquitectónicas de la capital francesa como el Arco del Triunfo y demás. Lástima que no podrá disfrutarlas por mucho más porque su tarea lo requiere en el barrio chino, uno de los más pobres y peligrosos de la ciudad. Siguiendo una foto que le fue entregada, el protagonista llega a la tienda de Tai, un anciano chino que accede a hospedarlo, tal como le fue ordenado. Mientras desempaca sus cosas, Liu saca algo escondido de su maleta, una pistola, al tiempo que le asegura al anciano que no piensa quedarse mucho tiempo. Luego, en un lujoso hotel, el agente pregunta por el señor Smith, el nombre en clave de su contacto. El recepcionista entonces le entrega una carta al señor Smith, en la que indica el bar como su punto de reunión. Liu se dirige a ese lugar de inmediato, ignorando que algunos huéspedes del hotel lo están observando. Spoiler, no son huéspedes. Ya en el bar, es abordado por un piloto en descanso que se muestra amable con él e incluso le ofrece un trago. Por fin algo de cordialidad, piensa Liu. Eso escaló muy rápido. Apenas el agente entra al baño, la puerta es cerrada a sus espaldas por presunto servicio. ¿A qué viene tanto secretismo? En ese lugar se encuentra con 3 hombres con cara de pocos amigos. Uno de ellos es el jefe, solo es cuestión de saber quién. El que lo inspecciona está claro que no lo es, y el que trata de intimidarlo se esfuerza demasiado en eso. Los dedos entonces señalan al hombre que estaba más alejado, limitándose a observar la escena. Pero sorpresa, tampoco es el jefe. Ese es el jefe, Jean-Pierre Richard, inspector de la policía francesa a cargo de la unidad especial. Al menos esa es su fachada, porque detrás se oculta un oficial que no teme ensuciarse las manos. Su salvajismo contrasta con el porte del Liu, quien se ve obligado a entregarle su pistola pues está fuera de jurisdicción. Además, sus superiores lo enviaron a colaborar con la policía francesa, indiferentemente de que estos fueran trigo limpio o no. De buenas a primeras, Richard se niega a llamarlo por su nombre, apodándolo Johnny, porque es más sencillo de decir. Estos dos no terminarán bien. Pero de momento deben trabajar juntos para detener a Mr. Big, un traficante chino que está poniendo patas arriba a la ciudad con su heroína. Con Richard del otro lado de su audífono, Liu mantiene vigilado al traficante, quien se suponía que iba a reunirse con su contacto francés. En su lugar, se deja engatusar por un par de prostitutas con las que sube a su habitación. Prioridades, amigo. Ahí la más experimentada le enseña a su compañera cómo se hace, puesto que ella está dando sus primeros pasos en este negocio. Sin embargo, en cuanto empieza el show de verdad, la primeriza se asusta y se encierra en el baño. Siguiendo órdenes, el protagonista se acerca a la habitación descubriendo que la entrada está protegida por varios guardias. Por ende, se dirige a la habitación de al lado donde Richard y los policías esconden su centro de operaciones. Desde ahí, planifican una manera de tomar por sorpresa a Mr. Big, aunque entonces cuenta como sorpresa. Enseguida, Liu se dirige a la habitación neutralizando a los guardias y deteniendo a la prostituta justo antes de que rematara al traficante. Hecho eso, llama al 911 para solicitar una ambulancia. No obstante, Richard tiene planes distintos. Richard es el contacto francés de Mr. Big. Bueno, era. Perturbado, el agente le pregunta por qué lo mató, a lo que el inspector responde con otra pregunta. ¿Por qué Liu lo mató? Así es, lo mató con la pistola del agente. Luego de fusilar a la asesina, Richard desenfunda su pistola para atar el último cabo suelto, Johnny. Aunque Johnny se ha escabullido sin dejar rastro. Los policías entonces investigan el baño, encontrando únicamente a la otra prostituta bastante alterada por lo sucedido. La última vía de escape que queda es el balcón,
y es precisamente esa la que Liu utilizó. Saltando de balcón en balcón, el protagonista marea a sus perseguidores y llega hasta el mismo centro de operaciones, obteniendo una copia del video de Richard matando a Mr. Big y a la prostituta. A la salida se topa con más oficiales corruptos, por lo que no tiene otra que esconderse por el conducto de lavandería. Richard obliga a sus hombres a entrar ahí. Y como claramente eso no funciona, el inspector prueba con incendiar el conducto. Aún así, Liu resiste en ese angosto lugar protegido por sábanas. Con su paciencia al límite, Richard lanza una granada y Liu la devuelve. El inspector reacciona rápidamente lanzando al sujeto que le cayó la granada por el conducto. Afortunadamente, el protagonista baja a tiempo a la lavandería, salvando a una empleada de la posterior explosión. Tras eso, se enfrenta cuerpo a cuerpo contra unos oficiales que osan detenerlo. Craso error. En la recepción, el agente trata de mezclarse con la gente, aunque es reconocido por el piloto, quien no repara en dispararle con un par de metralletas. Liu, entonces, utiliza lo que tiene a la mano, una bola de villana. Hombre que resuelve vale por dos. A todas estas, Richard estaba bajando por el ascensor y para cuando llega a la recepción, Johnny ya se había esfumado. Como puede, Liu llega a una estación de tren donde oculta un casillero con un teléfono y otro con un montón de armas. Si bien un par de guardias lo pillan, él los pone a dormir rápidamente con unas agujas de acupuntura escondidas en su pulsera. Cosas de artes marciales, supongo. Por otro lado, Richard se presenta en la embajada china con el fin de inculpar a Liu por los asesinatos que cometió. De esa forma, el inspector pretende desligarse por completo de sus negocios con Mr. Big. Pese a que su versión de los hechos satisface a la parte francesa, los representantes chinos no están tan convencidos. Recuerdan a Liu como el mejor agente en su haber, pero más allá de su habilidad con los puños y armas, es su voluntad inquebrantable lo que le hace destacar. Él jamás haría lo que Richard dice. Justo en ese momento, uno de los enlaces chinos, Chen, recibe una llamada del protagonista, quien confirma que encontró el teléfono que le dejaron. El representante disimula estar hablando con otra persona para que los franceses no sospechen. Igualmente, Richard, preso de la frustración, les ordena a sus hombres que mantengan vigilados a los chinos. Volviendo con Liu, este se esconde en la tienda de Tana, admitiendo que se quedará más tiempo del esperado. El anciano entonces se le asegura que podría llegar a acostumbrarse a París, cuya población es más amable de lo que parece. Pues bien, hasta ahora solo han intentado matar a Liu. En medio de la búsqueda, Richard recibe en su oficina a la prostituta de antes, revelando que tiene un trato con ella. Su nombre es Jessica Kamen y vino de Estados Unidos en busca de una nueva oportunidad. Sobra decir que no le fue muy bien y por eso se vio obligada a trabajar para Richard. A cambio, él le devolverá a su hija pequeña, arrebatada de sus manos por servicios sociales debido a su trabajo como prostituta y su adicción a las drogas. Desde aquello, ella se ha mantenido alejada de las drogas, pero basta con recordarle su trato a Richard para que él le inyecte de nuevo. Esas son las consecuencias por fallarle. Estando drogada, los hombres del inspector la lanzan en la calle donde suele trabajar. Jessica tampoco encuentra consuelo en sus colegas y cada que intenta defenderse, se lleva una reprimenda de los proxenetas. Esta vez, la castigan frente a la tienda de Tana, por lo que Liu observa la escena. Cuando Tana amaga con echarla, el agente lo detiene señalando que la mujer ya ha sufrido demasiado. En cuanto el anciano sale a hacer unas compras, Jessica le pide permiso a Liu para usar el baño de la tienda. Él se niega rotundamente, cumpliendo con las reglas de su anfitriona. Lejos de irse, Jessica se baja los pantalones dispuesta a hacerlo en la puerta, como un perro. Entre sorprendido y asqueado, el protagonista le permite usar el baño. Pasan los minutos y nada que ella sale, por lo que él no tiene otra que asomarse preparado para lo peor. No obstante, solo encuentra a la mujer durmiendo, completamente exhausta. Al despertarla, ella se percata del hambre que tiene y come del plato de Liu, quien le da un par de bolsas de comida con tal de despacharla. Lo sorprendente es que Jessica le agradece, señalándolo como la persona más amable que ha conocido en París. Esos estándares están muy bajos. Poco después, el protagonista se reúne con Chen en un lugar tan discreto como un barco-restaurante. Ahí, el agente le explica que Richard está detrás de todo y tiene el cassette como evidencia. Creyendo en su compatriota, Chen se dispone a ayudarlo a salir del país.
Tremenda ayuda. Resulta que los hombres de Richard se infiltraron en el lugar y con sus placas como excusa arrestan al Liu. Lo intentan, mejor dicho. El protagonista se esconde en la cocina, pero divide a sus perseguidores y los va cazando uno por uno. A la llegada de refuerzos, se sube al techo del barco tirando a un oficial al agua y al otro sobre una mesa. Desde un puente cercano, Richard abre fuego contra él, obligándolo a cubrirse. Cuando el barco cruza al otro lado del puente, el inspector no ve rastro de Liu. Se ha escondido en el puente. A través de un pasadizo, el agente llega a un túnel de carretera en el que Richard trata de acorralarlo. El protagonista entonces toma otro camino que lo lleva a una estación de metro. Ocultándose entre los locales, consigue subir al metro justo antes de que los hombres de Richard llegaran. Tampoco es que el inspector lamenta demasiado su huida. Después de todo, consiguió lo que quería, el cassette. Mientras Liu se recupera en la tienda de Tan, este recuerda que en el pasado recibió a 4 agentes tal como él. Fuertes, orgullosos y tercos. Los 4 murieron, el último en sus brazos. Por una vez, le gustaría enviar a casa a un agente sano y salvo. Desde afuera, Jessica ve a la gente cosiendo sus heridas y no puede evitar entrar a ayudarlo. Naturalmente, eso la lleva a preguntarse qué tipo de trabajo tiene Liu, quien no da muchos detalles más allá que su labor es muy complicada. Ya que están, Jessica le muestra su colgante con una foto de Isabel, su hija. El hombre no puede concebir que una madre se dedica a vender su cuerpo, así que Jessica le revela la historia completa. Cuando salió embarazada en su natal Estados Unidos, el padre de la criatura se esfumó y la dejó completamente sola. Ella no tardó en rendirse ante los brazos del primer hombre que la trató bien, siendo un francés. Él la engatusó para mudarse a Francia y comenzar una vida juntos. Para cuando ella abrió los ojos, ya estaba en la calle trabajando para él. Simplemente hombres. Cuando se dispone a retomar su trabajo, Jessica es interceptada por el proxeneta de antes, quien la reprende por distraerse demasiado. Liu se rehúsa a intervenir, pues debe mantener su fachada como sobrino de Dana. No obstante, es tal la brutalidad del proxeneta que le pide por las buenas que no vuelva a golpear a Jessica. Saltemos a la parte que lo pide por las malas. Tras la primera oleada de enemigos, llega un sujeto que dobla en tamaño a la gente, pero también lo hace más lento. ¿Quién ganará? La tienda de Tan seguro que no. Mientras que estos dos pelean, Max, la mano derecha de Richard, se dirige a la tienda con una misión clara. En cuanto acaba con el coloso, Liu presencia la llegada de Tana, y también la de Max. Cuando se dirige a confirmar las muertes, Max es sorprendido por Wolverine. Digo, Liu, con un par de palitos chinos. Pero que el humor no nos engañe. Si bien el agente logró proteger a Jessica, lamentablemente no pudo hacerlo con Tana. Mientras que Liu y Jessica lo despiden en un funeral improvisado, Richard y sus hombres se presentan en la escena del crimen al igual que los enlaces chinos. El inspector se aferra a la mentira, dejándole claro a los chinos que esto es obra del psicópata que le enviaron. Mientras planifican sus próximos movimientos, Liu se da cuenta de que Jessica conoce a Richard e incluso estuvo presente en la masacre del hotel. Por ende, él piensa llevarla a la embajada china para que testifique en contra del inspector corrupto. Sin embargo, la mujer le recuerda que Richard tiene a su hija. Además, de poco le servirá exponer al inspector. Otro aún peor ocupará su lugar y se repetirá el ciclo. Eso es lo que Jessica ha conocido toda su vida. Pero Liu no. Muy seguro, él se ofrece a recuperar a su hija a cambio de su declaración, dándole su palabra de que la protegerá en todo el proceso. En la siguiente escena, vemos a Jessica regresando a los brazos de Richard y contándole de todas las cosas horribles que el chino le hizo. El inspector le escucha hasta que ella le da una ubicación. Él emprende el rumbo enseguida, no sin antes esposar a Jessica por si descubre que le estaba mintiendo. Conforme los policías se alejan de la central, una figura emerge de las sombras. Liu, todo marcha según el plan. Luego de distraer al guardia, Jessica consigue la manera de liberarse y sale con el cassette en su poder. Al entregárselo al protagonista, este le recomienda que se esconda, aunque ella no irá a ningún lado sin su hija. Hora de recuperarla. Tras matar al chino equivocado, Richard es informado de que Jessica escapó de su oficina. Hablando de ella, con ayuda de Liu, se cuela en el orfanato donde reside su hija. La mujer, nerviosa, se acerca a la cama de su hija después de un año separadas. Por fin, están juntas de nuevo.
Me adelanté demasiado. Mientras las niñas huyen despavoridas, el protagonista se enfrenta a los oficiales corruptos y salva a Jessica de ser ahorcada. Por desgracia, durante la huida, ella recibe un balazo en el pecho, por lo que el agente la lleva a un hospital. Por su parte, Richard cena con Isabel, revelando que fue por ella apenas se enteró de la huida de su madre. Tras la cirugía, Jessica abre los ojos y lo primero que hace es preguntar por su hija. Liu trata de calmarla mostrándole que aún tienen las síntomas. Ella afirma que Richard matará a su hija si esa evidencia sale a la luz. Conmovido, el protagonista le promete que recuperará a su hija, cueste lo que cueste. Primeramente, llama al inspector para pedirle que se asome por la ventana. De esa manera confirma que se encuentra en su oficina. Él no necesita el factor sorpresa. En el intento de esconderse de policías armados, el agente acaba en el dojo de policías expertos en artes marciales. Demasiada desventaja para ellos. Liu exhibe sus mejores movimientos, haciendo parecer que los números están de su lado, cuando no es así. Para cuando los oficiales armados llegan al dojo, solo encuentran un montón de combatientes humillados. Ante la aproximación de refuerzos, el protagonista bloquea el acceso al piso de Richard. Esto no se acaba hasta que uno de los dos gane. Antes, tiene que pasar sobre el mejor luchador del inspector, quien es capaz de seguirle el ritmo e incluso parece superarlo por momentos. Y hago énfasis en la palabra momentos, porque Liu consigue reconocer su patrón de pelea y lo acaba superando. Justo entonces aparece el gemelo del luchador, un tipo gigante que está furioso por la muerte de su hermano. Nada que el protagonista no puede resolver. Finalmente irrumpe en la oficina de Richard, quien cobardemente se escuda tras Isabel. Liu, con sangre fría, le advierte que matar a la niña sería un grave error, dado que él luego tendrá todo el tiempo del mundo para matarlo. Con una de sus agujas, logra incapacitar al inspector al tiempo que le muestra a Isabel el colgante de su madre, ganándose así su confianza. En cuanto la niña se ausenta, Liu le explica al frustrado Richard que le clavó una aguja en su cuello, en un punto prohibido al que llaman El beso del dragón. ¡Bésame el trasero! Liu se retira victorioso, recordándole que nunca debió llamarlo Johnny. He ahí las consecuencias. La próxima vez que abre los ojos, Jessica recibe la mejor de las noticias. Su hija Isabel está de vuelta. La mujer no tiene palabras para agradecerle a Liu, quien tampoco sabe cómo reaccionar a una demostración de cariño. Supongo que le tocará acostumbrarse. Definitivamente Jet Li nunca falla. Si eres fanático de sus películas, te invitamos a ver esta otra con un pequeño giro de tuerca. En esta ocasión, no es el bueno.